El Señor Jesús les bendiga. La mejor instrucción. Proverbios 22:6 dice: Educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. Como madres, nosotros podríamos organizar una lista de las cosas que quizás a diario realizamos por nuestros hijos. Podríamos incluir el estar pendientes de su alimentación, las ropas que estén en buen estado, que se tengan el tiempo suficiente para descansar y además podríamos quizás ayudarle en los proyectos que ellos tienen. Pero hay algo que no podemos omitir nosotros y es en cuanto a la tarea de crianza de nuestros hijos, no podemos olvidar instruirles sobre el camino del bien. Llenar los corazones de nuestros hijos y sus mentes con la verdad de Dios. Instruirlos por el camino, como dice este proverbio, hasta cuando ellos lleguen a cierto tiempo y tomen sus decisiones y puedan andar por el camino del bien llenos de sabiduría. Nosotros a través de las Escrituras encontramos algunos ejemplos de mujeres que criaron sus hijos. Una de estas mujeres es Jocabed. Lo que sabemos sobre ella está escrito en el libro de Éxodo capítulo 2, desde el versículo 1 al versículo 10. De igual manera lo encontramos en Éxodo capítulo 6, 20 y en Números 26, 59, donde se nos dice que su nombre era Jocabed y que tuvo 3 hijos, Aarón, Miriam y Moisés. Cabe en este momento el punto de resaltar de que Jocabed era una mujer de mucho valor. Cuando ella tuvo su último hijo, había un decreto del faraón, rey de Egipto, de que todo hijo varón debía morir. Sin embargo, esta mujer, según nos dice Éxodo capítulo 2, versículo 2, ella escondió al niño por 3 meses. Luego, el versículo 3 nos dice la forma como ella salvó la vida de este niño. Dice que lo metió en una canasta, la cual había calafateado con brea para que no le entrara el agua, y luego esta canasta la puso a orillas del río Nilo. De los versículos 5 al 8 notamos la forma como este niño es rescatado por la hija del faraón, quien lo adoptó como su hijo y al mismo tiempo buscó una nodriza para que cuidara del pequeño bebé. Pero milagrosamente notamos en estos versículos que Dios intervino a partir del versículo 9, cómo el Señor permitió que cuando esta mujer, la hija del faraón, estaba buscando la nodriza, fuera la misma madre de Moisés quien quedara al cargo de criar al pequeño niño y amamantarlo. Y luego de un tiempo, ella tomó al niño y se lo llevó a la hija de Faraón, quien, según nos dice la Escritura, lo adoptó como su hijo y le puso por nombre Moisés. Estos años que Moisés vivió al lado de su madre fueron muy, muy importantes, ya que durante este tiempo él recibió una instrucción directa de parte de ella sobre quién era realmente Moisés, a qué pueblo él pertenecía, quién era el Dios a quien ellos adoraban. Este pequeño niño Moisés iba a ser criado en una corte pagana, un lugar donde adoraban muchos ídolos, y necesitaba una influencia que contrarrestara las enseñanzas paganas que iba a recibir. ¿Y qué influencia podría igualar a la de una madre que estaba en constante oración por su hijo? Nosotros notamos que aunque Jocabed no conocía el futuro que Dios tenía para su hijo, sí sabía bien el presente que ella estaba viviendo y depositó su confianza en Dios e hizo su parte instruyendo a Moisés. Ahora, muy bien, pero
podríamos pensar, hermana, al yo estar criando niños en este tiempo, ¿cuál entonces podría ser mi labor? Yo quisiera decirte a ti que así como Dios estuvo orquestando silenciosamente el futuro de Moisés y lo estuvo preparando para las grandes cosas que nosotros conocemos de él a través de los pasajes bíblicos que leemos, yo quisiera decirte a ti que así también Dios está orquestando silenciosamente la vida de tus hijos, pero necesita una buena instrucción y no hay mejor instrucción que la que puede dar una madre. Entonces tengamos en cuenta 3 puntos en el desarrollo de esta labor. Primero, enseñemos principios bíblicos. Les voy a leer lo que dice Deuteronomios capítulo 6 del versículo 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Nosotros vivimos en un mundo muy convulsionado, y deseamos que nuestros hijos triunfen en estos tiempos, pero no solamente secular, sino también espiritualmente. Y es indispensable que nosotros tengamos buen conocimiento de la palabra de Dios y estemos de esta manera brindando a nuestros hijos bases sólidas, firmes, para que ellos comiencen a desarrollar su fe. Si nosotros tenemos estas enseñanzas bien claras y quizás de pronto a través de experiencias, situaciones o testimonios, hemos afianzado cada vez más nuestra confianza y nuestra fe en lo que dice la palabra del Señor, nosotros vamos a enseñar o a instruir a nuestros hijos a que ellos puedan detectar cuando hay un engaño de Satanás, cómo pueden aprender a resistir al enemigo como dice la Escritura. Entonces, es cierto, como madres no siempre podemos estar al lado de nuestros hijos, pero ellos deben ser conscientes de que hay un Dios todopoderoso que está allí dispuesto a auxiliarles en cualquier circunstancia y tener la palabra del Señor en sus corazones grabadas para que sean guiados por ellas. Amén. Veamos el segundo punto. Debemos ser perseverantes. Nosotras debemos ser siempre las primeras en vivir en obediencia a la palabra de Dios si queremos ver ese efecto en nuestros hijos. Y el tercer punto que vamos a ver sobre esta labor que estamos realizando es: el día para hacerlo es hoy. No pienses en el futuro, no pienses en el pasado, piensa en el presente, en cada momento que vives con tu hijo o con tus hijos. El momento adecuado para instruir a nuestros hijos es el hoy. Lamentablemente, si algo se hizo bien o si algo se hizo en el pasado, ya quedó allí, pero podemos pedirle a nuestro Dios sabiduría para que a partir del hoy nosotros podamos hacer esta labor como el Señor lo demanda, instruyendo a nuestros hijos por el camino del bien. Ahora, hay un resultado de una fe inquebrantable. Según Hebreos capítulo 11, del versículo 24 al 27, allí se nos indica que Moisés, luego de que llegó al palacio a vivir con la hija del faraón, era un hijo adoptivo de ella. Por lo tanto, gozaba de todos los privilegios que hubiera en ese palacio, en ese tiempo, en ese entonces. Todos los tesoros de Egipto estaban a su disposición. Y también dice Hebreos 11 que él había sido instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Pero aquí viene el resultado de aquella instrucción que este hombre llamado Moisés recibió directamente de su madre en esa temprana edad. Y dice el mismo Hebreos 11 de que él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón.
Él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque él tenía puesta la mirada en el galardón. Y también dice este mismo texto de que por la fe Moisés dejó a Egipto porque se sostuvo como viendo al invisible. Al nosotros analizar este tema sobre la mejor instrucción, podemos notar que Jocabed tuvo éxito en la misión que el Señor le encomendó como madre, porque ella supo instruir al niño en el camino del bien, en el camino del Señor. Ella le supo dar a conocer a este niño quién era realmente Dios, que los dioses egipcios eran dioses paganos, eran sombras, no tenían ningún poder, no tenían ninguna autoridad. Y así como Jocabed, nosotros debemos equipar a nuestros hijos para la vida, entrenarlos para que vivan piadosamente y cómo pueden ellos a través del tiempo, no importando la edad que tengan, cómo pueden contribuir al reino de los cielos. Pero es importante, hermanas, que nosotros desempeñemos muy bien nuestra labor como madres y demos la mejor instrucción a nuestros hijos con el mayor respeto, con responsabilidad. Recordemos que nosotros jugamos un papel único en la vida de ellos. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Quisiera leerles este texto bíblico en la traducción lenguaje actual. Dice así: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. La escritura en todo tiempo es provechosa. Quizás tú en algún momento de tu vida has leído algún libro, pero ese libro no es como la escritura. La palabra del Señor da vida, enseña la doctrina correcta, la conducta apropiada y rectifica las cosas en nuestra mente y en nuestra vida para poder andar conforme a la voluntad de nuestro Dios. Vive tu vida basada en lo que dice la palabra del Señor. Llega a amar la Biblia, a atesorarla en tu corazón. Hazte amigo del Señor Jesús. Fortalece tu fe para que puedas guiar a tus hijos en el camino del bien. Recuerda que tú eres un testimonio viviente para ellos. Ahora es el tiempo de cambiar el curso de la historia a través de nuestros hijos. Quizás algunas de nosotras no recibieron el mejor ejemplo de nuestros padres, o quizás no recibimos una enseñanza bíblica puesto que ellos eran inconversos, o podemos hablar de pronto de cualquier otra circunstancia que a ti te haya rodeado durante tu niñez o adolescencia o en tu juventud, pero recuerda que tú puedes cambiar la historia de tus hijos dando la mejor instrucción basados en lo que dice la palabra de Dios. Dios puede hacer grandes cosas con un niño, un adolescente, un joven que vive de acuerdo a su palabra y de acuerdo a su voluntad. Por eso, hermanas, les insto a través de esta pequeña enseñanza a que no desaproveches ninguna oportunidad para que tú hables con tus hijos sobre quién es nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, todo lo que Él hizo para que nosotros pudiéramos gozar hoy de la bendición de estar ante su presencia, todo lo que a través del tiempo has vivido, experiencias que has tenido en el Señor, la forma victoriosa como el Señor te ha sacado adelante. Y así como Moisés en algún tiempo tuvo que tomar una decisión entre escoger el palacio, los privilegios que habían en el palacio y seguir el camino del Señor y todo lo que traía el andar en el camino del Señor,
Y este hombre decidió antes escoger el vituperio de Cristo, decidió antes andar en el desierto, vivir en tiendas para esa trayectoria que hizo el pueblo mientras iba camino a la tierra prometida. Así nosotros también debemos tener en cuenta que al nosotros instruir a nuestros hijos, cuando ellos también tengan que tomar una decisión, ellos se van a acordar de aquella instrucción que fue la mejor instrucción que recibieron de su madre. Ellos se van a acordar de ese Dios poderoso que tenemos. Ellos se van a acordar del amor infinito de nuestro Señor Jesús, del Dios misericordioso, del Dios perdonador, del Dios sabio, del Dios todopoderoso a quien adoramos y del Dios que va a venir por su iglesia. Aleluya. Así que en esta pequeña enseñanza te recuerdo nuevamente lo que dice Proverbios 22:6. Educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. Esto era un pequeño consejo que queríamos compartir contigo a través de la Directiva Nacional del Departamento Femenil. La mejor instrucción. Dios te bendiga.